Narcobloqueo acá saliendo de antes de la Zapotlatena y están bloqueando todos esos una balacera. Cuídense. De resguardarse en sus viviendas, de cuidarse. Si ya ni te rimas. El ejército llegó a resguardar Ciudad Guzmán, un municipio que ha vivido en paz, pero que el pasado viernes la delincuencia organizada se apoderó de sus calles con balaceras y narcobloqueos. Según rumores, los disturbios empezaron tras la detención de un narco de alto perfil, pero lo cierto es que todo empezó cuando las autoridades descubrieron una guarida de la delincuencia organizada. Pero voy por partes. Hinchas, narcobloqueo acá saliendo de antes de la Zapotlatena y están bloqueando todos esos son una pinche balacera. Cuídense. Yo me vine acá por queriendo agarrar el tecnológico para agarrar donde están los monos y valió. Hay gente armada. Las balaceras y narcobloqueos de este viernes 16 de febrero ocurrieron aquí, en Ciudad Guzmán, que es cabecera municipal de Zapotlán el Grande, en Jalisco. Ciudad Guzmán era tan seguro que en todo el año 2023 solo fueron reportados 2 asesinatos. Sin embargo, la tarde de ese 16 de febrero, los habitantes comenzaron a compartir en redes sociales estas imágenes, en donde daban cuenta de la ola de enfrentamientos y el uso de vehículos pesados para obstruir las vialidades. Uno de los primeros reportes oficiales sobre lo que acontecía llegó de parte del alcalde de Ciudad Guzmán, el petista Alejandro Barragán, quien inicialmente en redes sociales informó que elementos municipales, estatales y federales ya estaban atendiendo la emergencia. Los primeros bloqueos fueron reportados alrededor de las 7:30 de la tarde, principalmente con camiones de carga obstruyendo vialidades en la zona sur del municipio. El alcalde también informó que de manera extraoficial había una persona detenida. Sin embargo, los habitantes continuaban compartiendo imágenes de bloqueos y enfrentamientos. Está aquí un camión atravesado, exactamente fuera de la caseta de la policía, pero no sé por qué. Cuentan de algún problema. Para entonces comenzó a correr el rumor de que estos disturbios eran por la reacción de la delincuencia organizada a un operativo hecho por elementos federales en donde detuvieron a uno de sus capos de alto rango. Este rumor se basó en lo manifestado por el alcalde, así como en informes extraoficiales que hablaban de un operativo de la Guardia Nacional. Con el paso de las horas, estos rumores fueron más allá, a tal grado que comenzaron a decir que el detenido era él, identificado como el 03, quien presumiblemente es hijastro del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación y responsable del secuestro de los hijos del Chapo Guzmán en Puerto Vallarta el 14 de agosto del 2016. Sin embargo, al momento en que hago este video, esos rumores siguen siendo eso, rumores. Horas más tarde, otro informe extraoficial apuntó a que patrulleros intentaron revisar a una persona quien huyó y se refugió en una casa en donde había hombres armados. Lo cierto es que las balaceras y los disturbios fueron precedidos por acciones de las fuerzas del orden. Gracias a todas esas personas que tomaron buenas decisiones de resguardarse en sus viviendas, de cuidarse, y avisaré de verdad con oportunidad cualquier situación que parezca relevante. El alcalde, por su parte, agradeció a la ciudadanía que se mantuvo bajo resguardo durante los disturbios. Por su parte, el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, añadió detalles a lo que estaba ocurriendo. Aseguró que todo inició con un enfrentamiento entre hombres armados contra agentes de la Guardia Nacional en una carretera que va de Ciudad Guzmán a Tonaya, según informó en redes sociales. Sin embargo, los bloqueos se extendieron a la salida de Zapotiltic, a la carretera que comunica Ciudad Guzmán con El Grullo y a la zona del ingreso por la carretera libre a la altura de la laguna. Además de que pidió a los automovilistas varados en los narcobloqueos que den prioridad al paso de vehículos de emergencia. Me da pendiente eso.
Por estos disturbios, inicialmente el alcalde aseguró que no hubo heridos, sin embargo, más tarde corrigió, afirmando que una persona fue trasladada herida a una clínica. Pues de manera preliminar les puedo decir que por lo menos una persona fue trasladada a la clínica del ISSSTE aquí en Ciudad Guzmán para ser atendida. No tengo desde luego información respecto a los datos de esta persona, pero estoy seguro que más adelante canales oficiales del gobierno federal o por lo menos de la Guardia Nacional darán más información al respecto. Para las 11 de la noche, la ciudad ya estaba en calma, según el alcalde en un video que compartió en redes sociales y que grabó en la vía pública. Con el paso de las horas, las autoridades fueron actualizando el balance de lo ocurrido. Casi a la medianoche, el gobernador, el emesista Enrique Alfaro, informó que hubo en total 4 narcobloqueos y que un agente de la Guardia Nacional resultó lesionado. Además que afirmó que las vialidades ya habían sido liberadas y que ya se podía circular con tranquilidad. Sin embargo, para entonces, la Universidad de Guadalajara ya había informado mediante este comunicado de la suspensión de clases para el sábado 17 de febrero. A las actualizaciones se sumó el comisario de Zapotlán el Grande, Leonel Ramírez Medrano, quien aseguró que los enfrentamientos cesaron alrededor de las 8 de la noche con 25 minutos. Finalmente, las dudas de lo que ocurrió comenzaron a despejarse a lo largo del sábado 17 de febrero. Un día después de los disturbios, las autoridades informaron que el balance fue de un presunto delincuente abatido, así como de un agente de la Guardia Nacional herido. Las balaceras iniciaron minutos antes de las 7:30 de la tarde y se extendieron hasta las 8:25 minutos, es decir, bastaron 55 minutos de bloqueos y enfrentamientos para poner al municipio de cabeza. El presunto delincuente abatido cayó muerto en un domicilio del centro, en donde las autoridades aseguraron armas largas, un vehículo, chalecos tácticos y granadas. Es decir, que había una casa con arsenal y hombres armados operando en pleno centro de la cabecera municipal de uno de los municipios que se caracterizaba por ser de los más seguros del estado de Jalisco. Las autoridades confirmaron también de enfrentamientos en las inmediaciones de Pedro Ramírez Vázquez y el Libramiento Periférico Sur en la colonia Volcanes, así como 6 narcobloqueos con vehículos pesados, uno en la autopista a Colima, 2 en la carretera libre Sayula-Zapotlán, el Grande, uno más cerca de la salida a Zapotiltic, el quinto junto a la laguna de Zapotlán y el último en la carretera Ciudad Guzmán El Grullo. He creado un mapa detallado de los disturbios en Ciudad Guzmán, al cual iré sumando detalles de otros acontecimientos de inseguridad que iré abordando a lo largo de mis videos. Puedes tener acceso a este mapa y a una lista de recomendaciones de viaje para cada punto del país con las nuevas membresías que he habilitado en este canal. Te dejo el enlace en los comentarios de este video por si quieres más detalles. Estos bloqueos permitieron a los delincuentes retrasar el arribo de elementos del ejército y de policías del estado, quienes finalmente lograron entrar para tratar de recuperar la paz en este municipio caracterizado por su tranquilidad.